que lleva, amén, gloria al Señor, el perfume al trono, amén, gloria al Señor, pero la palabra es la que mantiene vivo, amén, gloria al Señor. Y así, amén, con ese amén gozo queremos, amén, darle, amén, gloria al Señor, la parte, amén, al pastor Omar Lugo, amén, gloria al Señor, que hoy viene, amén, gloria al Señor, en estos 3 días, a darnos palabra de parte de Dios. ¿Cuánto quiere escuchar mensajes de Dios? Amén. Venimos a recibir la palabra, amén, gloria al Señor, de parte de Dios, con ese gozo, amén, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. A su nombre. A su gloria. Más gloria al nombre del Señor. Estamos contentos de poder estar aquí una vez más. Aleluya. Esta campaña de caballeros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Para nosotros es una bendición poder estar aquí. Aleluya. Conmigo me con mi esposa. Gloria al nombre. Aleluya. Poderoso el nombre de Jesucristo. Yo quiero que usted vaya al libro de Jueces. Gloria al nombre de Jesús. Hay poder en su sangre. Gracias. Aleluya. Jueces capítulo 2. Gloria al nombre de Jesús. Verso 6 en adelante. Gloria a Dios. Jueces capítulo 2, verso 6 en adelante. Gloria al nombre de Jesús. El que lo tenga me lo confirma con fuerte amén. El que lo esté buscando diga gloria a Dios. Aleluya. Jueces capítulo 2 verso 6. Dice así esa palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se fueron los cristianos. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya Josué había sido despedido al pueblo y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timserá, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baal. Dejaron a Jehová, el Dios de su padre, que había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no podían ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra de ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Dieron gran aflicción, y Jehová levantó jueces que los librara de la mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduviesen sus padres, obedecieron los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los oprimidos y afligían. Mas aconteció que al morir el juez, aquellos volvían atrás y se corrompían más que su padre, siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de su obra ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto, ordenaré a sus padres y no obedecen mi voz,
tampoco yo volveré a más a arrojarlo delante de ellos, ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, cuando lo siguieran sus padres. Por esto dejó Jehová en aquellas naciones, sin arrojarlo de una vez, y no los entregó en mano de Josué. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Amén. Vamos a orar arriba al cielo, aleluya. Vamos a orar, levanta su manito arriba. Vamos a orar, aleluya, para que sea el Señor bendiciendo vuestra vida en esta hora, aleluya, y que sea ministrando conforme a la necesidad de su pueblo. Oremos al cielo. Padre eterno, Dios eterno, Dios de misericordia y Dios de bondad, te damos gracias por la oportunidad que me concede predicar tu palabra en este lugar santo. Te pedimos, Señor, que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o filo, que no vuelva atrás, sino conforme al propósito que enviada haga y produzca fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Te pedimos que tú seas edificando, consolando, exhortando, instruyéndonos, a fin de que nosotros seamos enteramente preparados para toda buena obra. Señor, reprendemos, atamos y echamos fuera todo lo que impide que tu palabra pueda, aleluya, caer en buen terreno, todo lo que impide que tu palabra sea fructuosa en esta hora. Ministra conforme a la necesidad de esta hora. La gloria y toda la honra y toda la alabanza será para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta la mano y adora el que vive por los siglos. Adóralo sin música, sin ahora, con las cuerdas vocales que Dios te dio. A su nombre sea la gloria. Unos minutitos de alabanza ahí, hermano. Gloria al nombre del Señor. Sacrifica alabanza al que vive, aleluya, y que todo lo que respire alabe el nombre del Señor, a su nombre. Denle fuertes palmas al Señor, aleluya. Pueden tomar asiento, pero no se sienta encima de la alabanza y pueden seguir alabando el nombre del Señor, aleluya. Firmes en la brecha, gloria al nombre del Señor. Yo quiero, aleluya, tomar algunos ejemplos, aleluya, para desarrollar este tema, hasta que lleguemos, aleluya, hasta la, aleluya, conforme el Señor nos vaya ayudando, aleluya. Quiero hacer un resumen, y prácticamente lo que leímos, el libro de los jueces, es el libro de la transición, aleluya. Obviamente venimos de los primeros 5 libros, cuando Dios hace nacer la nación de Israel, aleluya, gloria al nombre de Abraham, aleluya. Vemos cómo, aleluya, Dios se cumple la palabra, aleluya, que le dice Jehová que su descendencia estará en cautiverio, pero él también los visitará, ¿verdad? Y los sacará de esa nación y también juzgará esa nación. A su nombre sea la gloria. 400 años van a estar en cautiverio, aleluya. Y dice que Dios levantó ese grande caudillo llamado Moisés, los llevó por el camino del desierto. En el desierto le dio su ley al pie del monte Sinaí, aleluya. Y ellos, usted conoce la historia, aleluya. Moisés ni siquiera también pudo poseer la tierra prometida, aleluya, porque golpeó la peña, fue desobediente al Señor. Aquella generación que Dios sacó con mano poderosa y mano firme de Egipto no fue la misma generación que entró, amén, para cruzarla, aleluya, poseer la tierra. Aleluya, estaba Josué, aleluya, como sucesor de Moisés. Y ahí donde entra la Biblia, viene que te mando que te esfuerces, que sea valiente, que no temas ni desmaye. Aleluya, que hagas con todo conforme yo he mandado a mi siervo Moisés. Entonces yo haré prosperar tu camino. Dice la Biblia que no se apartara ni a izquierda ni a derecha, para que Dios hiciera prosperar su camino. Aleluya. Bueno, ahí está la historia de Josué, cómo Josué conquista las naciones y da a cada heredad, aleluya, lo que Jehová le ha prometido. El libro de Jueces es el libro, aleluya, donde Israel está en un círculo donde Dios permite que ciertas naciones todavía poseían la tierra que Jehová había jurado a sus padres. Y dice el capítulo 3 de Josué, dice que allí estaban los 5 príncipes de los filisteos, estaban los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, y estaban poseyendo esa tierra. Y Dios de vez en cuando permitía que se levantaran estas naciones que todavía estaban poseyendo la tierra que Jehová, bueno, hasta el sol de hoy, aleluya, están poseyendo esa tierra, porque los límites que le dijo Jehová a Abraham todavía no se han cumplido hasta el sol de hoy, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo.
Y dice la Biblia, hermano, que aquella generación que conoció las maravillas y todo lo que Jehová había hecho en Israel, aleluya, había nacido otra generación que no conocía a Jehová ni las obras que Jehová había hecho en Israel en medio del desierto. Israel entró en un círculo vicioso por falta de autoridad espiritual. Amén, aleluya. Cada cual estaba en su heredad, se iba entre los dioses paganos, aleluya, de las naciones, aleluya. Y dice la Biblia que estamos en un círculo. Israel desobedecía, Dios los entregaba a sus enemigos, Israel clamaba, Dios levantaba un juez y el pueblo era librado. Pero cada vez que el juez moría, Israel volvía a su antigua vida, gloria a Dios, de su idolatría tras de los Baales y tras aquellos dioses que Jehová detestaba y aborrecía. Gloria al nombre del Señor. Dios levantaba gente que se paraban en la brecha, aleluya, para defender la causa, aleluya, de Israel, a su nombre. Pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque muchas veces el mismo pueblo creaba esa brecha, esa abertura que levantaba Dios ese líder. Cuando ese líder movía, se perdía el trabajo, porque el problema de Israel era el corazón. A su nombre sea la gloria. Bueno, hay un profeta que dice que el pecado de Israel está escrito en el corazón de Israel. A su nombre sea la gloria. Hay un montón de problemas que muchas veces nosotros le queremos atribuir, pero hermano, muchas veces el problema de nuestro fracaso, amén, está en el corazón, en la ambigüedad. Si Jehová Dios servirle y si Baal es Dios servirle. A su nombre sea la gloria. Hay que tomar una decisión a quién le vamos a servir. A su nombre sea la gloria. Dios permitió pueblo para probar la fidelidad, para mantener despierto Israel, para desarrollar decidimiento, pero el corazón de Israel estaba desviado, aleluya, en pos de dioses ajenos. A su nombre sea la gloria. Dios levantaba hombres y mujeres que hicieran brecha en aquel momento. Yo voy a mencionar unos cuantos de esos hombres, aleluya. El primero fue llamado Otoniel, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, llenarse la brecha. ¿Por qué? Porque usted no se puede pararle la brecha si no está lleno de la presencia del Señor Jesucristo. No puede pararse la brecha, hacerle la guerra al diablo, aleluya, gloria al nombre de Jesucristo, si no estamos llenos del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él en Jueces capítulo 3 verso 10, aleluya, como señal que lo que Dios hace, lo hace a través de su Espíritu, a través de los hombres llenos de Dios. A su nombre sea la gloria. Fue el que inició el patrón de liberación en el libro de los Jueces. A su nombre sea la gloria. Un hombre lleno del Espíritu Santo, hermano. Cuando nosotros estamos llenos de Dios, podemos batallar en contra de las acechanzas del diablo. Si hay algo que hace falta hoy, es la verdadera llenura del Espíritu Santo de Dios en la iglesia de este tiempo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mira, hermano, hay que estar lleno de Dios. A su nombre sea la gloria. Lleno de la unción de Dios. El segundo juez, porque voy a hacer un recorrido pero rápido, no voy a mencionarlos todos, aleluya, hasta llegar donde quiero llegar. Ahod, Jueces capítulo 3 versos 12 al 30. Dios lo usó, aleluya, aunque otros los menospreciaron. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia que Israel, usted lee el libro de los Jueces y dice: Israel volvió a hacer lo malo ante Jehová. Dios lo libraba, Dios utilizaba instrumentos, pero Israel volvía a hacer lo malo ante Jehová. A su nombre. Eso es señal cuando estamos en ese círculo vicioso, que nos levantamos, adoramos a Dios, volvemos a caemos en el piso, aleluya, es que hay brecha. Muchas veces buscamos culpables de nuestra falta de avance en el Señor y comenzamos a culpar la iglesia, el pastor, el ministro, el predicador, el evangelista, el gato, el perro, el vecino, amén, el diablo, yo no sé qué más, amén, pero no nos responsabilizamos nosotros de la brecha que le estamos abriendo al diablo, amén, porque aquel que está cubierto con la sangre de Cristo, hermano, el diablo no podrá entrar a hacer lo que le dé la gana. Somos propiedad de Jesucristo, aleluya. Eso es lo que enseña la Biblia. Un Job estaba cercado, aleluya, por la presencia del Señor. Dios le dijo: ¿de dónde tú vienes? Andar por ahí alrededor de embuste. Usted estaba dándole la vueltita ahí, aleluya, al siervo Job. Porque le dijo: tú lo has rodeado, lo has bendecido. Imagínense, aleluya. Y si Job estaba cercado, ¿cuántos más la iglesia del Cordero, que ha sido comprada a precio de sangre?
En los tiempos de ahora, aleluya, Israel vuelve a pecar en Eglón y Moab, los oprime. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué Dios usa a los que menosprecian? Porque ahora es absurdo. Era visto como una desventaja ante la nación de Israel. Pero Dios precisamente utiliza las deficiencias que hay en nuestra vida para levantar su nombre en alto. A su nombre sea la gloria. Dios utiliza, se lo voy a repetir otra vez. Dios utiliza nuestras debilidades para glorificarse. Y yo quiero definir debilidad porque no estoy hablando de pecado. Cuando Pablo habla de pecado, de debilidades, discúlpenme, aleluya. Cuando Pablo dice que cuando soy débil, entonces que soy fuerte, porque para que el poder de Dios repose en mí. Es que como seres humanos somos débiles. Usted se cansa, usted se hiere, se fatiga en el camino, le da sueño, le da hambre, se enferma. Esas son las debilidades como seres humanos. Amén. Las emociones nos traicionan, aleluya. Un montón de cosas. Pero muchas veces eso, cuando nosotros lo aprendemos a depositar en las manos del Señor, Dios utiliza nuestras debilidades para que el poder de Dios repose en nosotros. Mucha gente nos mira por encima del hombro, que no servimos, que no tenemos la cualidad, que no damos la talla. Gloria al nombre del Señor. Pero precisamente cuando usted lee la Biblia, Dios, hermano, utilizó y levantó a Jacob, que era el segundo, no era el primogénito. Utilizó a Abraham y Sara, un vientre de estéril, aleluya, un hombre casi de 100 años, que de su descendencia salió como las estrellas del cielo y como la arena del mar. A su nombre sea la gloria. Y cuando vemos la historia, Dios siempre selecciona a gente que para los ojos de los hombres no sirve, no vale, no son muchos poderosos, no son muchos sabios, pero para eso escogió Dios a lo necio del mundo, para avergonzar los sabios de este mundo. Escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes del mundo. Su nombre sea la gloria. Dios utiliza esa característica física de la surdera, algo que era visto como una ventaja para glorificarse, porque cuando Dios llama, Dios capacita. Y muchas veces los más capacitados son las menos disponibles para trabajar en la obra del Señor. Se oye, me está dando ganas de predicar. Aleluya. Muchas veces los más capacitados son los menos que tienen deseo de trabajar en la obra de Dios, porque Dios no está buscando gente, aleluya, que tenga muchas capacidades, sino gente que tengan disponibilidad para servir en la obra del Señor. Si estás disponible, te van a moldear. Si estás disponible, te van a capacitar. Si estás disponible, pues prepara que Dios te va a usar. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dios precisamente usa, aleluya, lo que la gente cree que es debilidades para él glorificarse. A su nombre sea la gloria. Su astucia y su valentía inesperada, aleluya, sorprendió a Israel, aleluya. En la brecha Dios busca, no busca perfección, busca disponibilidad. A su nombre sea la gloria. Se requiere obediencia. Usted quiere, hermano, pararse en la brecha, número uno, lleno del Espíritu Santo, y segundo, obediencia. Obediencia a su palabra, obediencia a lo que está escrito en su palabra. La tercera juez es una mujer llamada, aleluya, Débora, a su nombre sea la gloria, que juzgaba a Israel debajo de una palmera, aleluya. Y dice que llamó a Barak para que fuera a derrotar a los enemigos, pero Barak tuvo miedo, porque Dios no se va a detener si la gente no quiere hacer lo que tienen que hacer. Dios siempre va a buscar lo disponible. 1, 2, 3, probando. Y durante 20 años, aleluya, vivieron bajo la presión de Sisarra, bajo la opresión de Sisarra. Dios había utilizado a Débora precisamente para llamar a Barak. Y Barak dijo, bueno, si tú vas conmigo, dijo, pero entonces, como yo voy contigo, no te creas ahora, aleluya, porque Dios va a derrotar a este hombre por mano de mujer. Y es que cuando los hombres no están disponibles, Dios, si tienes que levantar una mujer, lo va a hacer para su gloria. Se oye, si no hay un hombre que ore en la casa, pues Dios va a levantar una mujer que ore en la casa. Silencio. Se oye. ¡Santo! ¡Telefuego! Aleluya. ¿Cuántos saben que los hombres son cabezas del hogar? ¡Amén! A veces son cabezones. ¡Santo! Aleluya.
Cabeza del hogar significa una persona que es líder, ¿verdad? ¿Y qué liderazgo estamos hablando? El que paga la renta. Santo. Estamos hablando de liderazgo espiritual. 1, 2, 3, probar. Santo. Algún retiro de damas, hermano, eso se llena. Algún retiro de caballero, ni pagándole a 70 pesos. $70 la hora se llena. Santo. Es una batalla. ¿Sí o no, hermano? Dios bendiga a los querubines que están aquí. Santo. Sí, hermano, eso es así. El problema es que muchas veces hemos dejado el lugar que nos corresponde, porque el lugar de autoridad no es un título. La autoridad no se sujeta a un título. La autoridad es una posición delegada por el Señor espiritualmente. Y aquel que abandona esa posición, aleluya, abandona su autoridad y solamente se queda con el título. A su nombre sea la gloria. Sí, hermanito, ¿cuántos alaban a Dios? Amén. Me recuerdo en estos días que estaba en un culto en la calle y me puse a debatir con un católico, aleluya. Y él decía, estaba hablando de la autoridad del Papa, hermano. La autoridad del Papa para establecer doctrina, aleluya. Qué cosa, hermano. Entonces la gente se queda más que con la placa, pero sin el respaldo de la autoridad divina del Señor. Dios levantó, aleluya, a Débora para, aleluya, parar las manos del enemigo. ¿Qué nos enseña esto? Que la brecha, cuando se va, aleluya, cuando Dios va a trabajar, aleluya, Dios utiliza el que tenga que utilizar para su gloria. Esto no depende del género, aleluya, depende de la disponibilidad. Amén. Amén. Alábalo si puede. Su nombre será gloria. Gedeón. Gedeón, aleluya, fue el que Dios llamó a romper primero los altares en su casa, para luego, aleluya, enfrentar a los madianitas. Amén. Gedeón, cuando dice la Biblia que Gedeón estaba cultivando, y cada vez que cultivaban venían los madianitas, le robaban el cultivo. Aleluya, aleluya. Gedeón se veía a sí mismo como una persona débil. Aleluya, pero Dios le dijo que era esforzado y valiente. Le dijo, mira qué cosa, que muchas veces nos encontramos incapacitados para Dios, pero Dios nos mira desde otro punto de vista. Su nombre sea la gloria. Yo creo que es tiempo de que usted se mire como Dios le está mirando, aleluya, de la óptica del Señor. Porque no es que la Biblia dice, hermano, que ninguno de nosotros tengamos más alto concepto que debe tener, sino que pensemos de acuerdo a la medida de fe que nos fue dada. Entonces el problema es que como no tenemos medida de fe, o a veces tenemos más alto concepto de fe, o a veces tenemos un concepto más bajito. ¿Por qué? Porque la fe trae una identidad saludable en Cristo Jesús. Aleluya. Cuando hay fe bíblica, nosotros sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Somos cabeza, no somos cola. Tenemos autoridad, somos la iglesia del Cordero de Dios. Somos la luz en medio de las tinieblas. Somos la sal, aleluya, en medio de esta tierra. Somos la sal, aleluya. Gedeón, aleluya, es el que Dios le ordena, aleluya, a derribar los altares de Baales, porque Dios le está enseñando que el ataque espiritual venía porque había una desviación espiritual. Muchas veces los ataques físicos, la escasez económica, amén, los ataques, muchas, no estoy generalizando, en muchas ocasiones hay que discernir lo del espíritu, hay que discernir los ataques al cuerpo físico, hay que discernir la escasez económica, hay que discernir, aleluya, los problemas que pasan en el mundo real, lo que usted siente tangible, visible, que es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Eso es lo que Dios le enseñó a Gedeón. Antes de derrotar a los madianitas, tienes que aprender a derribar los altares, amén, que hemos levantado, aleluya. Y aunque ese altar ahora no esté María ni José, pero a veces levantamos el altar del trabajo, el altar de muchas excusas, que no hay tiempo para Dios, pero hay tiempo para otras cosas. Son altares modernos, aleluya. Porque la gente dice, no, que ya yo salí de la idolatría, porque ya yo no le sirvo a la Guadalupe o a la otra, porque hay 11,000. ¡Santo! Aleluya. La del pozo, allá hay uno en Puerto Rico que es la del pozo. ¡Santo! Aleluya. Y muchas veces nos creemos que hemos salido de la idolatría. Todo aquel que ocupa el lugar de Dios se convierte en idolatría. Ajá.
Y esos altares hay que derribarlos porque Dios es un Dios celoso. Él no desea compartir su iglesia, su novia con nadie. A su nombre sea la gloria. Se oye, hermanito. Nos enseña, Gedeón nos enseña. Aleluya, gloria a Dios, que también derrota a los enemigos. A su nombre sea la gloria. Que no es para cobardes, es para valientes, en el nombre de Jesucristo. Jueces capítulo 11, verso 12, la historia de Jefté, un muchacho nacido de una mujer, aleluya, que era ramera, y Dios lo escogió, aleluya, para pararse frente a la crisis de Amón, aleluya, hacerle frente al enemigo. No importa tu pasado no te limita para lo que Dios quiere hacer en hoy en tu vida. Usted me está entendiendo, tu pasado no te limita para hacer lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida para la gloria de Jesucristo. De la gloria. A veces son los rechazados los que tienen la disponibilidad de hacer cosas para Dios, aleluya. Con frecuencia Dios levanta a los rechazados para el liderazgo. Su nombre sea la gloria. Se oye, hermanito. Seguimos adelante, aleluya. Porque estamos haciendo un recuento. Sansón, el famoso Sansón. El famoso Sansón con un voto nazareo que Dios le dio una fuerza sobrenatural, pero tenía un problema. Aquí nos enseña, aleluya, que en la brecha usted puede pararse con la unción, pero si la unción sin santidad, tarde o temprano, aleluya, se va a desbrivar, aleluya, te va a destruir el diablo. A su nombre sea la gloria. Santo. Amén. Aquí ahora. 1, 2, 3, probando. Aleluya. Y bueno, vamos a ampliar el concepto de santidad. Santidad es separación y consagración para el uso exclusivo del Señor. Amén. Es separación y consagración para Dios. Aleluya. Es lo que la Biblia describe en el Nuevo Testamento. Aleluya. En primera de Tesalonicenses. Aleluya. Se me acabó el video. Mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de vuestro Señor Jesucristo. Aleluya, la santidad, aleluya, es lo que Dios, aleluya, primero tiene que moldear en nosotros. Y usted mira, cuando usted mira la historia de Moisés, lo primero que Moisés está en contacto es con la santidad de Dios. Lo llamó por su nombre. Jehová tenía, mire, lo voy a poner de esta manera. Jehová estaba llamando a Moisés, ¿para qué? Para cumplir con la palabra profética dada a su siervo Abraham, para que sacara a la nación de Israel, para que le celebrara fiesta en el desierto. Claro, estaba buscando un hombre que fuera, pero lo primero que le enseñó, aleluya, Jehová a Moisés, le dijo: quítate el calzado de tus pies porque el lugar que está pisando es santo es. Eso es lo primero que te voy a enseñar. Lo primero, antes de echar fuera demonios, antes de predicar, antes de montarte en un avión, antes de darte un título, antes te voy a enseñar lo que es la santidad. Amén. Quítate la sandalia de tus pies porque el lugar que está pisando santo es. Eso es lo menos eso es lo último que la gente aprende, yo creo, o nunca lo aprenden. Porque hoy en día se le enseña primero a predicar a la gente y después se le enseña la santidad. O nunca se le enseña. Usted ve el evangelio moderno hoy, hermano. ¡Gloria a Dios! El evangelio moderno de los artistas que se convierten, ¿verdad? Y se quedan con el mismo flow. ¡Santo! Se quedan con el mismo flow. Aleluya, como si Dios necesitara el flow para ganarse la vida. Cuando Pablo fue a los Corintios, me propuse no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado. Corinto era un lugar donde había muchas personas que eran filósofos, donde había la retórica, había la capacidad de poder hablar en público, tenían todas esas herramientas. Y cuando Pablo fue allí, dijo: yo voy a lo que me salvó a mí. A mí lo que me salvó fue un encuentro con Jesucristo. Camino a Damasco, aleluya, me caí de donde iba montado, aleluya, y lo dejaron ciego 3 días. Y luego el profeta lo visitó y le dijo: aleluya, vete porque instrumento escogido es él. Vete porque le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No le dijo: vete porque lo voy a hacer famoso. Vete porque lo voy a hacer, amén, lo voy a hacer millonario, lo voy a hacer rico. Vete porque le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y
predicó a Cristo y es crucificado. El falso evangelio deja a la gente igual. ¡Santo! El falso evangelio deja a la gente que los enseña a predicar, los enseña a cantar, los enseña a hablar, pero no le enseña lo que es la transformación. El evangelio ha cambiado tan sutilmente que muchas veces los cambios no son tan extremos ni tan notorios ante la vista de muchos evangélicos, porque simplemente pequeños cambios, ¿verdad? Pequeños cambios sutiles pueden convertir a un evangelio falso. ¿Cómo que? Como el evangelio que la gente está acostumbrada hoy, el evangelio de hazme sentir bien. ¡Santo! Gloria a Dios, aleluya. Pero no quieren el evangelio que transforma. ¡Ajá! Pásame la mano, apapáchame. ¡Ajá! Sí. Aunque esté en pecado y el diablo me esté llevando. Háblame de las heridas emocionales. Y claro que hay un sinnúmero de espectros dentro de la gama que Dios utiliza para restaurar nuestra vida, pero lamentablemente el evangelio de hazme sentir bien está muy popular, especialmente muchos evangélicos caen por las redes sociales por ese evangelio de hazme sentir bien, pero no me predique la verdad que me cambie. Entonces la gente lo que quieren es un remedio para su enfermedad y no quieren una sanidad completa. La gente quiere simplemente, usted sabe que la medicina lo que trabaja es con los síntomas. Ajá. ¿Sí? Una medicina para el dolor trabaja para quitarte el dolor, pero no te sana donde proviene el dolor. La causa real no te la trabaja. Pues el evangelio de la pastillita que la gente viene 3 horas, ¿verdad? En un culto, un espectáculo, muchas luces, humo, un escenario que apele a las emociones, ¿verdad? Le llamamos a eso unción, ¿verdad? 1, 2, 3 probando. ¡Santo! Le llamamos a eso emoción, le llamamos a eso unción y es emoción. Ajá. Porque si eso que te hace llorar y eso que te hace temblar te deja en el mismo pecado, no es unción, es emoción. Y la gente critica en el brinco y el salto, aleluya, pero la gente también llora de emoción, aleluya. Y nadie le dice nada. Hermano, entonces la gente, esos cambios sutiles del evangelio, hazme sentir bien, pero no transforma, es un peligro. Porque la gente anda bien motivado, pero en su pecado. Aleluya. Sí. Santo, aleluya. Y es una esclavitud que no se le da herramienta a la gente para que puedan salir de donde están. Sino es una píldora que por 3 horas te hace olvidar el problema, pero cuando sales a la realidad, pero no te eduqué, no te di herramientas para trabajar, no te dije que el problema que tú tienes se llama el pecado, la desobediencia, porque la desobediencia es una puerta, es una brecha que se le abre. El pecado es una brecha que se le abre al diablo para destruir matrimonio. Miren, mucha gente anda apartándose del evangelio. Mucha gente, una cosa tremenda. Y cuando se apartan del evangelio, lo primero que el diablo le hace, le destruye el matrimonio. Y están tan ciegos que no ven que la consecuencia de haberse alejado de Dios es que el diablo se metió y le destruyó su familia. ¡Santo! ¿Ven? Pero ellos creen que es aquello, que es lo otro, que es la ausencia de la cobertura del Espíritu Santo. Sansón comenzó a coquetear con el pecado, aleluya. Tenía fuerza sobrenatural, pero tenía un débil carácter. No tenía dominio propio, no respetó los límites, se paseaba en medio de las zonas grises. Aleluya. ¿Cuáles son esas zonas grises? Aleluya. Yo no leyó, hermano, cuando Pablo fue a predicar, aleluya, una vigilia, y fue tan largo que Eutico se cayó de la ventana. Ajá. Y usted dice, pero ven acá, ¿las ventanas son para sentarse? No, son el asiento para sentarse. Las ventanas son esos lugares oscuros, esos lugares grises, que no estamos ni afuera ni adentro.
Ni podemos decir que es pecado o no es pecado, pero está cerca del borde. Santo. Aleluya. Está cerca de la guardarraya de lo que es el pecado. Santo. Aleluya. Hasta que vino Sansón, hermano, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Y le descubrió el secreto a Dalila. Su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque un llamado poderoso sin carácter es símbolo de fracaso. ¿Y qué carácter? Carácter no es un carácter volátil, ¿verdad? Mecha corta, medio maniguetazo, que muchas veces Dios tiene que trabajar con nosotros. Carácter es cuando nosotros aprendemos a traer ese carácter volátil del mundo y sujetarlo. Amén. Sujetarlo al dominio propio. Te tengo que decir muchas cosas, pero mejor me voy a morder la lengua. Ajá. Aleluya. Santo. Sí, hermano, gloria a Dios. Y si usted puede domar la lengua, puede domar todo su cuerpo, dice la Biblia. 1, 2, 3, probando, aleluya. El fracaso, aleluya, nos enseña. Mucha gente son poderosos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Unción, pero sin santidad. Eso es lo que se vive hoy. No hay integridad, aleluya. Hay una doble vida. Hay un juego hasta que caen de la gracia del Señor Jesucristo. Pero yo quiero llegar porque te introduje los primeros libritos, aleluya. Primeros 5 libros, el Éxodo, el Centro, el libro de Josué, el libro de Jueces, ¿verdad? Como Dios levantó a jueces para levantar. Pero hay una transición entre el primer libro de Samuel. Comienza la transición de la época de los jueces a la historia de los reyes, ¿verdad? Y ahí cuando entra el primer libro el primera de Samuel, vemos algo que podemos entender si lo leemos como contexto, ¿verdad? Y vamos leyendo esa historia. Nos encontramos a Elí y los hijos de Elí. Me llama la atención porque los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Fíjense bien. Y precisamente el libro de los jueces dice que había nacido otra generación que no tenía conocimiento de Jehová. ¿Y qué conocimiento nosotros estamos hablando? Porque usted puede saber los textos de la Biblia, usted se puede saber hasta los mapas, usted puede saber todas las herramientas teológicas, habidas por haber, y aún así no tener conocimiento de Jehová. Juan capítulo 8, verso 8, ¿verdad? 32, conocer la verdad y no, la verdad nos hará que libre. Pero ese conocimiento viene a través de una experiencia. Ese conocimiento no es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento que solamente se queda en información, sino que produce revelación. Por eso es que la sana doctrina, que es la verdad, que es la enseñanza bíblica, el ADN, lo que nos dice que es una sana doctrina, es porque se traduce en una vida piadosa, amén, una vida que produce temor de Dios. No es meramente que yo conozco todos los principios bíblicos doctrinales habidos y por haber, sino que verdaderamente esa sana enseñanza produce en mí una vida piadosa en pos de Dios. Entonces por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, mirar, aleluya, conducta de vuestros pastores, imitar, y el resultado de su fe, imitar su fe, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque si esa fe que ese hombre practica se tradujo en una conducta buena, eso significa que lo que practica él es de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto me dice el nombre del Señor? Y es una vida en pos de Dios. Amén. Aleluya. Una vida de temor al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Qué cosa, ¿verdad que sí? Que Dios nos ayuda a vencer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces, mire qué interesante, porque la historia comienza, claro que Dios levantaba jueces, Israel volvía a pecar, levantaba jueces, pero aquí vemos como el momento cumbre, porque hay una diferencia entre el juez Samuel, aleluya. Samuel nace del vientre estéril de una mujer, aleluya, que no había dado, la iglesia, que no había llegado el tiempo de su, no había llegado el tiempo, o sea, no había llegado el tiempo. Era Ana, ¿verdad? Y Penina la acusaba, ¿verdad? Porque no tenía hijos, descendencia, se fue a clamar en la presencia del Señor. Amén. Y Elí, como estaba más rico, aleluya, estaba, hermano, estaba sin visión, aleluya. Le dijo, muchachos, esa mujer está ebria.
Pero ya Dios, no soy mujer ebria porque no soy impía. Alabro si puede en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Y Dios dice que Dios le concedió la petición de su corazón. Y cuando ese muchacho, ella hizo un pacto con Dios. Cuando ese hijo naciera, se lo iba a dedicar al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el contexto que había? Elí sabía de la mala fama de sus hijos. Menospreciaban la ofrenda. Estaban en fornicación, aleluya. Pero él sabía de la fama, pero no hacía nada porque había una falta de liderazgo espiritual. A su nombre sea la gloria. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Me acuerdo de los tiempos de jueces. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Cuando hay falta de liderazgo espiritual, cada cual hace lo que bien le parece. Igual que los tiempos de la iglesia de hoy. Cada cual interpreta la Biblia a su manera, a su antojo, como le parezca. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo, aleluya. Controlame, se me está saliendo lo de rajatabla. Aleluya. ¡Santo! ¡Telefuego! Aleluya. La Biblia dice que no había visión con frecuencia, la palabra escaseaba. Fíjese bien, la palabra escaseaba. Y usted puede decir, no, pastores, que hay abundancia de palabras. Usted se mete ahorita, si no le gusta este mensaje, métase a Facebook ahorita, va a salir un profeta que le va a decir todo lo que a usted le gusta. ¡Santo! Tranquilo. Aleluya. Y usted dice, no es que abundancia de palabras. Y que si que si en YouTube, que si aquel hay gente, hermano, que ve más profecías que Juan y todos los profetas juntos de la Biblia. Todos los días de Jehová le revela un terremoto, y que si una pandemia, y que si rayos y centellas. Hermano, mire, es una cosa que satura, es una cosa que es una barbaridad. Una cosa que la gente no sabe de cuenta. Aleluya, que ni en el Antiguo Testamento la profecía funcionaba de esa manera, imagínense. Ni en el Antiguo Testamento pasaban años que Jehová no le hablaba al profeta. Aleluya, y esta gente pretende, hermano, tener un cable, tener un dish. Aleluya, óigame, directo al cielo, que todos los días Dios les revela algo. Son profetas mentirosos. ¡Fuego! Ahora, la palabra escaseaba. Y cuando usted analiza ese asunto, aleluya, era que había ausencia de manifestación de la palabra. Porque la palabra tiene una manifestación. Porque Dios envía la palabra como una semilla. Aleluya. ¿Para qué? Para ponerla por obra, para que germine. ¿Por qué es que el evangelio hoy ha perdido su capacidad de poder transformar? Porque la gente dice que se convierten. Y se convierten de a mentira. Es lo que el libro de Judas dice. Que han entrado gente encubierta. Que cambian la gracia de Dios en libertinaje. Son gente que dicen que se han convertido. Pero si se hubiesen convertido de verdad, hubiesen renunciado a todo lo que el mundo ofrece. Pero siguen en los mismos escenarios. Siguen con la misma vestimenta, con la misma jerga, con la misma habla. Su nombre sea la gloria. Hablan como el mundo. Y al vocabulario le añadieron 2 o 3 palabritas cristianitas. ¡Santo! Y ya dicen que son cristianos. Por eso es que hoy aquí se requiere un nuevo nacimiento. Por eso es que cuando la Biblia habla que hay ausencia de creatividad, no hace referencia del Génesis capítulo 1, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de las aguas, y las tinieblas estaban sobre el abismo, ¿sí? Y dijo Dios, sea la luz, y separó Dios las tinieblas de la luz, y fue la tarde de la mañana del día número 1. Esa es la palabra creativa. Cuando Dios habla, Dios trae orden. ¡Amén! Cuando se abre la Biblia, hay verdadero arrepentimiento. Los mensajes de arrepentimiento, la gente lloraban antes. Oye, que fulano de tal fue a predicar allá, yo vi la gente brincando. Porque si es un mensaje el mensaje de arrepentimiento es un mensaje que compunge, que confronta, que redalcuche,
No pone al mundo a brincar, no pone al mundo a aplaudir, pone al mundo a llorar y lamentar por su pecado. Y también produce rechazo. Cuando usted ve que la gente dice, no, que fulano de tal le predicó al mundo, en los mismos escenarios, como en los escenarios de los premios a la música, y los fulanos se paró y le dio gloria a Dios, y le dio aquello, y le dio lo... Pero, hermano, la gente le está llamando predicación a eso. 1, 2, 3, prometando para predicar, hermano. Métele candela. Esto es una barbaridad. La gente anda ciega, creyendo que eso es evangelio, que es predicación. El evangelio produce 2 reacciones. Produce humillación, conversión, arrepentimiento, o produce rechazo. Si no produce eso, no es evangelio. Aleluya. La palabra, cuando se habla y orden, forma directa, transforma. Aleluya. Pero en aquellos tiempos la palabra escaseaba como escasea hoy. Hoy escasea la palabra. No solamente lo vemos en estos falsos artistas que se convierten, ¿verdad? Dicen que se convierten en embuste. Y que le predican a multitudes. Aleluya. Gloria a Dios. Pasa lo mismo hoy. Hay mensaje pero sin sustancia. Sin sustancia doctrinal. Gloria a Dios, aleluya. Porque a la gente le gustan los mensajes de queja. Santo. Que te persiguen, que te van a hacer la guerra, que Dios va a mirar por ti. ¿Y cómo se llama esa doctrina? Porque yo no la consigo en la Biblia. ¿Cómo se llama esa doctrina? Porque es que no la consigo. No hay doctrina fundamental del cielo, arrebatamiento, de los ángeles, del pecado, de la Biblia. Mucha palabrería, mucho griterío, mucho guau. ¿Y dónde es que está la palabra? Amén. Porque dice una cosa, el trabajo del predicador no es hacer brincar a la gente. El brinco tiene que ser resultado de la palabra. 1, 2, 3, probando. Entonces, hay ausencia de palabra. Por eso es que hay ausencia de transformación. La gente sigue iguales. No hay cambio, no hay nuevo nacimiento. Hay una brecha abierta y nadie se atreve a pararse en la brecha. Porque a la gente le importa más los aplausos, las invitaciones, la admiración de la gente, que predicar la verdad del evangelio, de la palabra de Jesucristo. Por eso es que me gusta, volvemos a Sansón. Sansón mató gente más cuando se murió como está vivo. Santo. Porque ese es el evangelio. Cuando te aprendes a morir al yo, estás pendiente a que la gente te reconozcan y que reconozcan al Cristo que tú predicas. Ahí es cuando el evangelio tiene poder de Dios verdaderamente. Cuando tú no quieres que la gente te miren a ti, tú quieres que la gente siga al Dios que tú conoces, al Dios que tú conoces de la Biblia, a ese Dios que te ha levantado, a ese Dios que te ha restaurado, a ese Dios que te ha sanado, a ese Dios que te ha perdonado, a ese Dios que te ha transformado. Su nombre sea la gloria. Porque vivimos el evangelio, las predicaciones de hoy son de punchline. ¿Sí? De frases pegajosas. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Y dónde está la doctrina ahí? Porque yo no la veo. Ajá. A su nombre sea la gloria. ¡Qué silencio! ¡Santo! Sí, eso es que estoy medio imposible, hermano. Aleluya. La palabra escaseaba, por eso que hay falsas conversiones, obreros. La Biblia no solamente habla de falsos profetas, falsos apóstoles. La Biblia habla de falsos hermanos. Santo. Obreros fraudulentos. Ajá. Porque la palabra escasea. Hay desorden cuando hablo, hermanos, de la iglesia en general. Desorden en la iglesia porque escasea la palabra. Lo único que trae el orden es la Biblia.
El divorcio y el recasamiento en toda la iglesia es el orden del día. 1, 2, 3 probando. Santo. Trata de invitar a un predicador. Si lo dejas de invitar 5 años, revíselo otra vez. Amén. El Facebook. Asúmese a la gloria. Santo. A ver si está con la misma mujer. Asúmese a la gloria. Santo. No debe pasar ni como hermano. Aleluya. Yo digo que será de la vida de fulano, que hace tiempo no me comenta. Cuando metí en la página, amén. Yo como estoy medio ciego, la fotito como chiquita, estaba como que en una boda. Yo dije, mira, está renovando los votos 25 años. Aleluya. Cuando vi, hermano, aleluya, que está con otra, que su nombre es la gloria. Pero usted no puede decir nada de eso, porque usted entonces no cree en la restauración, no cree en nada, porque esos hermanos se van a atacar. Pero son una barbaridad. Porque como no se predica la palabra, como es el desorden anda por ahí. Y entonces como la gente anda igual, pues la gente tampoco le importa. Porque como no hay ausencia de predicación bíblica. Y a veces lo que se predica trae muerte en la olla. ¿Por qué hay muerte en la olla? Porque ese mensaje no. Por eso la Biblia dice que el ministro tiene que ser sin doblez, sin una doble intención. Que lo que Dios puso en tu corazón, usted es un carterito, aleluya. Usted le entrega la carta como se la dieron. Amén. Usted haga lo que quiera con esa carta. Y le quiere meterle fuego, métale fuego. Ese no es problema mío. ¿Ve? Aleluya. Pero el problema es que hay ausencia de palabra, mensaje. Aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Porque muchas veces tenemos miedo. Pero hay que predicar la palabra. Proverbios capítulo 29, verso 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin visión, la visión escaseaba. ¿Y qué visión está hablando? La visión no son planes ambiciosos que nacen del yo. Nacen del deseo del Dios puesto en el corazón del hombre, y que el hombre trabaja junto con Dios para impulsar la obra hacia adelante. No es mi visión, mi ministerio, la obra es de Dios, es de Cristo. 1, 2, 3, se oye, hermanito. Su nombre es la gloria. Por eso los hijos no tienen conocimiento de Dios. La palabra conocimiento en el hebreo yadá tiene 2 aspectos: conocer por reflexión y conocer por experiencia. Sí. La reflexión, por eso el salmista decía que tú medites en la palabra día y de noche. Esa continua reflexión en la palabra del Señor, y por la experiencia, porque en algún momento esa palabra escrita se tiene que hacer vida en tu vida. Aleluya. Se tiene que hacer una realidad en tu vida. Siempre será la gloria. El problema es que muchas veces invalidamos el poder de la palabra por vuestras tradiciones, por lo que yo pienso, por lo que yo opino, por mi filtro cultural, por mi filtro de lo que sea. Y la palabra, hermano, no se puede. La palabra hay que comérsela así. La Biblia dice que deseemos la leche. Amén, gloria a Dios, Jesucristo, adulterada. ¿Sí o no, hermano? Que deseemos esa leche como niños recién nacidos. Aleluya. Pura. Sin adulterarla, sin cambiarla. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que la lámpara estaba a punto de apagarse. Pero qué interesante. Pues yo voy a acabar esto ya. Aleluya. Lo interesante es que mientras Elí dormía en su aposento, amén, Samuel estaba durmiendo en el templo cerca del arca del pacto. Y una cosa es dormir fuera de la presencia de Dios, y otra cosa es descansar en la presencia de Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Por eso yo quiero resumir, porque quiero que usted me entienda la línea de pensamiento que le quiero llevar. El profeta Samuel significa el oído de Dios, o el que oye Dios. Por eso es que hubo generaciones tras de él. Elí era incapaz de escuchar a Dios. Era incapaz de escuchar la palabra del Señor. Pero Dios levantó uno que sí era capaz de escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque durante todas esas generaciones de jueces, Dios levantó a Samuel. Aleluya, que cuando estaba durmiendo en el templo, Jehová lo llamó 3 veces, que es un énfasis.
Aleluya. Y cuando él contestó, le dijo, heme aquí. Aleluya. Significa disponibilidad. Aleluya. Y muchas veces, hermano, hay poca disponibilidad, porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero cuántas veces, aleluya, son aquellos, cuántas veces hay disponibilidad para lo que Dios quiera que usted haga para el Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, aleluya, que Dios llamó a Samuel, aleluya. Y Samuel estaba durmiendo en el templo. Y antes que se apagara la lámpara, Dios llamó a Moisés. Aleluya. ¿Usted sabe qué? Aleluya. Yo creo que va a llegar los tiempos donde Dios va a traer un despertar. Amén. Dios tiene que traer un despertar a su iglesia. Amén. Pero no cualquier despertar. Por eso es que la Biblia habla, gloria a Dios, Mateo capítulo 25, acerca de las 10 vírgenes insensatas, ¿sí, no? 5 prudentes, 5 insensatas. Las 10 se durmieron, las 10 estaban dormidas, todas estaban dormidas. La totalidad de las vírgenes estaban dormidas, asúmese la gloria. Pero había gente que estaban dormidos, pero con aceite. ¿Sí, hermano? Por eso es que cuando usted lee, hay una palabra bien interesante, el libro de Ageo. Cuando Ageo viene a despertar a aquella gente que se supone que estuvieran trabajando por la obra. Y dice que cuando Dios levantó, aleluya, y trajo palabra el profeta Ageo, dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. Y esa palabra despertar significa cuando un instrumento está apagado y un músico comienza a tocarlo, a su merced la gloria. O sea, está ahí, pero tiene el potencial de sacar notas musicales. Ese dormitar no significa que es inútil, significa que está desechado. Significa que va a llegar el tiempo donde Dios lo va a levantar y lo va a despertar para la gloria y la honra de su nombre. A su nombre sea la gloria. Y yo creo que, hermano, va a llegar el momento de despertar, porque usted sabe que todo lo que está aconteciendo en el mundo entero, los acontecimientos proféticos, todo que está cumplido, todo está cumplido. ¿Sí? Esta vez andaba leyendo, amén, que más de 600,000 personas en un país, creo que en Suecia, tienen un chip. Ya tienen un chip. No estamos diciendo, porque la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13 está ligado con el culto de la marca. Estamos diciendo que hay prototipos de lo que posiblemente será una marca de la bestia, porque la marca de la bestia será que nadie podrá comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca de la bestia en su mano derecha, en su frente. Y eso tiene unas indicaciones, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se pone unas cajas, hasta el día de hoy se pone unas cajas en la frente y en su mano derecha con textos bíblicos que lo que les recuerda es el pacto. Y ese sello tiene que ver con un pacto, tiene que ver con un compromiso. La marca de la bestia, no, la gente van a saber lo que están haciendo. No es que se lo van a poner y después van a descubrir, no. Es una cosa agrede con toda la intención del mundo de un culto al diablo. Y todo lo que estamos viendo es un prototipo de lo que se va a manifestar en un futuro cercano. Porque yo soy de lo que creo que Cristo viene en cualquier momento. Eso no merece la gloria. El problema es, aleluya, el problema es, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Usted analiza la Biblia, ¿verdad? El libro de los Hechos. Nosotros en la escuela bíblica estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya vamos por el capítulo 6. Usted analiza el libro de los Hechos. Usted ve señales, prodigios, milagros, ¿sí? Es más que aquella gente, nadie se atrevía a juntarse con ellos porque tenían buena reputación delante del pueblo, esa gente. Todos tenían una unidad de espíritu, sí, hermano. Y dice que la palabra crecía y prevalecía, y Dios añadió los que de ser salvo cada día, ¿verdad que sí? Y yo decía, bueno, Señor, si tú vienes a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y gloriosa, ¿por qué no viniste a buscarla ayer y yo los he hecho? Que ya para el capítulo 6 había más de 13,000. Aleluya. Había más de 13,000 vidas convertidas en una iglesia naciente. Si usted mira hoy, aleluya, si Cristo viene, aleluya, en la condición que está la iglesia, muchos se van a perder. Predicadores, iglesias enteras, una cosa tremenda. Porque yo no soy viejo, yo me crié en una iglesia, aleluya, y en los tiempos, cuando tuve 15 años, en el pueblo que vivía mucha gente, muchos jóvenes de la escuela, bueno, lo dicen acá, había un avivamiento tan terrible que los cultos de las escuelas, ahí está mi esposa que daba culto ahí en la escuela, yo por allá,
y los cultos donde se dan. Los muchachos estaban danzando y hablando lengua al mediodía en la escuela pública. Del avivamiento tan tremendo que había en esos días. Moverle a Dios poderoso, mucha juventud sirviendo a Dios, milagros, señales, maravillas, una cosa tremenda. Yo creo que Cristo no viene por una iglesia muerta. Cristo viene por una iglesia viva. Amén. Y Satanás está intentando por todos los medios tratar de apagar el fuego. El fuego con la duda, con la crítica, con los mismos de adentro, que hay gente que se creen jueces de la manifestación del Espíritu Santo, gente que ponen en tela de juicio lo que es de Dios, lo que es de Dios. Amén. Y han herido la sensibilidad del Espíritu Santo dentro de la iglesia. ¿Cómo Dios se va a mover si entonces nosotros andamos mirando a ver si es de Dios o no es de Dios? Eso le toca al pastor discernirlo. Eso no es un mensaje de gloria. Pero de los que creo que tiene que venir un despertar sobre la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿quién está dispuesto a pararse en la brecha? A pararse en la brecha para detener todo lo que está deteniendo ese avivamiento en nuestras vidas. El avivamiento comienza cuando usted decide avivar su vida de oración, decide avivar su vida, aleluya, de intimidad con el Señor, aleluya, meterse en el secreto de Dios, anhelar que Dios se mueva en su vida, anhelar, aleluya, que cada vez que yo me reúna en la casa del Señor, algo pase en mi vida, gloria al nombre, no salir como llegué, esforzarme, amén, para alabar a Dios, esforzarme para que la gloria de Dios, aleluya, descienda. Su nombre es a la gloria. Y mire lo que es el hambre de Dios. Lo que es el hambre de Dios. En el mes de octubre nosotros fuimos a un culto en Chile, uno de los cultos más grandes que yo he predicado en toda mi vida. Aleluya. Y allí era tanta la hambre que tenía, porque es la única explicación que le puedo decir. Pues yo le creo a Dios. Aleluya. Y yo he visto en nuestro ministerio que Dios ha sanado, puesto plata, abre la boca, cáncer fuera y un montón de otras cosas. Pero en ese culto, Dios levanta un paralítico, a un niño de sordo, se sanó y comenzó a escuchar decenas de jóvenes y niños bautizados con el Espíritu Santo. Muchas veces no entendemos, gloria a Dios, aleluya, que lo que Dios hace en un culto es una combinación de tres cosas: la unción del predicador, la unción de la palabra y la unción del pueblo. Amén. Y cuando esas tres cosas se unen, aleluya, se mueve y se abren los cielos al favor de la iglesia. A favor de la iglesia. Si a veces la opresión es tan grande, aleluya, la opresión que existe en los aires es tan grande, gloria a Dios, que a veces lo que Dios quiere hacer, amén, aleluya, no ocurre. No hay interés en nuestra vida de que algo pase. No hay cosa más que Dios pueda, o que los cielos se abran a nuestro favor. Es cuando nosotros nos presentamos delante de su presencia con hambre de que Dios nos visite. Amén, gloria a Dios. Con hambre de que Dios nos visite. Y yo no estoy hablando, hermano, puede ser un culto de la iglesia local, ¿sí? Puede ser un culto de niños, puede ser un culto de caballeros. Me recuerdo años atrás en la iglesia de Aguadilla, en otra ocasión, lo conté esa noche, sin saber nada. Los pastores estaban impactados porque los nietos de los pastores empezaron a danzar, a correr y a hablar lengua. Una cosa tremenda. Y yo me recuerdo una vez que un mensaje especial para la iglesia. Y estuve orando toda la madrugada, todo el día, preparándome para ese culto. Y cuando llegué al culto, hermano, más de la mitad de la iglesia faltó. Y me puse triste porque dije: bueno, Señor, si me el mensaje, porque entonces la mitad de los cabezones aquí faltaron. ¡Santo! Pues yo lo entiendo. Y me fui a orar otra vez al altar. El Señor me dijo clarito en el altar, me dijo: te voy a sorprender. Eso es lo que me dijo el Señor. Y yo dije: pues, Señor, ¿qué me va a sorprender a mí? Si aquí la mitad de la iglesia faltó y vino una visita por ahí. Hermano, cuando hice el llamado, ese video está por ahí. Todos los niños bajaron al frente. Y el Espíritu Santo comenzó a bautizarlo. Era tan grande que aún la línea de la visita que era descarriada, el Espíritu Santo la puso a danzar y a ver lengua, imagínense. La hija de la visita descarriada. ¡Santo! Entonces mire qué interesante, porque cuando Dios va a hacer algo, lo hace y se acabó.
¿Pero por qué lo hizo? Porque la Biblia dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Como niños para entrar al reino de los cielos. La disponibilidad, la sensibilidad del Espíritu Santo en nuestra vida tiene que ser como eso. Como esa disponibilidad que tienen los niños, que usted le dice, bueno, mijo, cuando venga a trabajar te voy a traer un dulcecito. Y te voy a creer que ese muchacho va a estar ahí a esa hora esperando el dulce que usted le prometió. Porque es niño, gloria a Dios, aleluya. Y a veces creemos que lo que Dios nos prometió está tan lejos. Y no está lejos, está cerca. Lo que hay que creerle al Señor Jesucristo. Póngase sobre su pie. Y esta bendita hora, aleluya, gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Levanta su manito ahí, unos minutitos, levanta su mano, estírese, reprenda todo lo que le quiere robar la bendición en esta noche. Aleluya. Dios es bueno. Llega usted, levanta su manito ahí, levanta su mano y adora a papá en esta hora. Todo lo que respire, alabe el nombre de Jesús. Yo no voy a pelear con nadie. Si usted quiere alabar, alabe. Si no quiere alabar, no alabe nada. Gloria a Dios. Pero yo le voy a adorar, yo le voy a bendecir. Y la alabanza tiene que nacer en el corazón. No nace en la boca, nace en el corazón. Jamás un diablo derrotado será más grande y más poderoso que el Dios todopoderoso que nosotros le servimos. Jamás. Es nuestra carne que le da legalidad y le da autoridad para que Dios no opere, porque Dios es un caballero. Aleluya. ¿Qué vamos a hacer en esta noche? Levanta su mano. Primero levantar la mano y adorar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hay poder. Usted no alaba para el predicador. Usted alaba. Si usted viene a buscar bendición de Dios, alabe para el cielo. Alabe al Dios todopoderoso. El que todo lo puede, el que todo lo sabe. Levanta su manito arriba del cielo. Oremos a papá. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Creemos que tú estás aquí en esta noche. Y yo te pido que no nos dejes ir de aquí como hemos llegado. Yo reprendo al diablo en esta hora. Yo reprendo toda oposición en los aires en esta hora. Te pido, Señor, en esta hora que tú puedas romper cadenas en esta hora. Aleluya. Que tú cubras los yugos del diablo en esta hora. Oh, gloria a Dios. Que tú reviertes las cadenas de Satanás en esta hora. Por el poder de la palabra. Y todo aquel que le crea a Dios, levante su mano arriba al cielo. Pero hermano, alabe a Dios de verdad. Como si fuera el último día, como si fuera la última alabanza. Aleluya. Como en el aposento alto, visítanos y entréganos hoy. Sí, una experiencia. Aleluya. Que nuestro corazón de las cadenas se funde los yugos del diablo. una experiencia que marque nuestro corazón. Desciende, Aleluya. como en el aposento alto. Sí, Señor. Como en el aposento alto, como en el aposento alto, como en el aposento alto, como en el
Aleluya. Hoy levantamos nuestras manos al cielo, nos encomendamos a ti. Tú eres bienvenido, Espíritu Santo. Te esperamos para que llenas hoy aquí. Avivamiento deseamos como pueblo, hablar en lenguas como de fuego. Envuelve en ti, desciende, desciende, como en el aposento alto, visítalo, desciende. Levante su mano arriba al cielo y alaba a papá. Aleluya. Estos próximos 5 minutos usted va a alabar a Dios. Pero salga de la rutina, pelea. Yo estoy hablando de una alabanza de guerra.